906, voy con Juan Camilo Merlano a Washington. Juan Camilo, buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Qué tal, Edu? Buenos días. Edu, un abrazo, por supuesto. Eh, Juanca, ¿cómo va el tema por reunión allá? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, el ambiente es muy positivo. Cuando finalizó la reunión un poco, digamos, cada parte tiene su propia visión del encuentro, ¿no? Por el lado gringo dicen que estaban complacidos con la forma en la que el presidente Petro era cordial con el presidente de los Estados Unidos. También decían que el presidente Trump había dejado claro que quiere mayor compromiso de Colombia en la lucha antinarcóticos, que se incremente la cooperación. Incluso me comentan que él introdujo el tema de la operación de Maduro, que le preguntó si le había parecido impresionante o si había quedado impresionado con esa operación. No me dijeron cuál fue la respuesta del presidente Gustavo Petro. Ah, pero yo creo que hay una coincidencia tanto del lado estadounidense como del lado colombiano, que fue una reunión positiva, que fue un tono muy cordial y que el resultado se puede llamar una normalización o se puede llamar una nueva etapa de la relación bilateral en estos meses finales de mandato que le quedan al presidente Gustavo Petro. Hoy tiene una serie de reuniones en el Congreso, que en algunos minutos de hecho vamos para allá, con senadores republicanos y demócratas y son reuniones también importantes. Recordemos que el Congreso fue fundamental para poder alcanzar esta cita, concretamente el senador republicano Rand Paul, con quien se va a reunir el presidente Petro esta mañana para extenderle su agradecimiento. Tocayo, lo que se habla en esa reunión, los temas van bajando a la, no sé, para ejecutarlos como tal, porque aquí se habla de que el presidente Trump ofreció ayuda, el presidente Petro puntualizó en qué necesitaba ayuda con el tema de sustitución de cultivos, el tema de las sanciones, el presidente Trump dijo que le parecían absurdas unas sanciones que impedían negocios con Venezuela. Todo eso en la práctica, ¿cómo se hace? ¿En cuánto tiempo? ¿Esto puede ser muy a corto plazo? Sí, vamos a empezar a ver decisiones muy rápidas. Lo de las sanciones ya están dando. De hecho, ayer sacaron una nueva licencia para Venezuela para poder vender diluyentes de petróleo. Van a seguir saliendo más permisos para levantar sanciones a Venezuela porque eso ya están dando. Hay otras cuestiones que quizás tomarán más tiempo y pues ya la directora de sustitución de cultivos les podrá mostrar a ustedes que, bueno, cuál va a ser el respaldo de Estados Unidos, porque muchos de esos programas de sustitución eran financiados por agencias como USAID, que ya no existe, y hubo recorte de recursos en ese campo. Es posible que veamos también un aumento de cooperación técnica con la fuerza pública en Colombia, que veamos mayor actividad en materia de repuestos, en materia de equipos. Ya la decisión está tomada, ya la orden está dada por parte del presidente de los Estados Unidos y uno intuye que en el corto plazo vamos a empezar a ver movimiento en ese campo, lo cual es un beneficio naturalmente para los dos países. Si va usted a cubrir la agenda hoy del presidente Petro, Tocayo, entonces le va a tocar moverse ya en minutos. Juan Camilo, gracias y por supuesto estamos en conexión durante toda la mañana. Claro que sí, muchas gracias. 9:09 minutos. Bueno, ahí está Edu. Chao. Creo que porque quedan muchas cosas dichas, por eso mi última pregunta, y lo repasábamos con el embajador, en la práctica eso en cuánto tiempo lo vamos a ver, ¿no? Sí, yo creo que usted le pega efectivamente al tema de expectativa que tenemos ahora. Digamos, para nadie es un secreto y a juzgar por esas declaraciones que dan el presidente Trump y Petro después de la reunión, pues que efectivamente fue un buen encuentro, fue un encuentro tranquilo, ameno, con mucho respeto, donde se elogiaron el uno al otro, donde tuvieron la oportunidad de hablar de muchas más cosas de lo que se pensaba, entre otras cosas, porque la reunión, acuérdese, habíamos pensado que iba a durar unos 30 minutos y en realidad duró 2 horas. Y eso muestra también de que por lo menos el presidente Donald Trump estaba de buen ánimo, ¿no? De buen mood para recibir al presidente Gustavo Petro. Pero de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Y yo creo que es la gran incógnita que queda hacia adelante. Hay unos, digamos, de palabra. Se han llegado a acuerdos efectivamente para aumentar la cooperación en materia de seguridad. Va a ser muy importante lo que aporte Estados Unidos, por ejemplo, en materia de inteligencia, lo decía esta mañana el ministro de la Defensa. También, inclusive, no se descarta que pueda haber apoyos logísticos en materia de helicópteros, en materia de drones.
de temas, digamos, tecnológicos que puedan ayudar a Colombia a avanzar más rápidamente, porque una de las cosas que le preguntaba Donald Trump a Petro es, bueno, yo no sabía que usted estaba haciendo todo eso que está haciendo en contra del narcotráfico, entonces, ¿qué necesita? ¿En qué le ayudo? ¿No? Y ahí es donde creo vendrá un trabajo hacia futuro muy importante, Juanca, en mantener, solidificar esa puerta que ya se abrió. Ese es un punto maravilloso, Edu, para Claro, discutir. esa puerta que ya se abrió y Lo de cómo la sostener, mantenemos abierta. exactamente, lo de sostener porque aquí faltan un poco más de 6 meses de gobierno. Y el presidente Petro va a tener eventos, va a tener discursos, va a tener consejos de ministros, así como el presidente. La vida sigue, es decir. Y el presidente Juanca, perdóneme, se lo digo, está en campaña. Y el presidente, Exactamente. sabemos, tiene a su candidato y él quiere que se reelija su programa. Y sabemos que es un programa evidentemente anti-yanqui. Entonces ahí está el presidente Petro, usted lo ve haciendo ese esfuerzo por un lado, mantener a esas personas que les gusta ese discurso anti-yanqui, pero al mismo tiempo mantener esta amistad con Trump. Claro, que son, y además, pues está en el tema, ahí sí, aplicar la diplomacia. Yo creo que lo que aplicaron aquí, al final, mire, Edu, esto es una gran reflexión. Mire qué es lo que pasa cuando los presidentes le hacen caso a sus asesores diplomáticos. Porque esta reunión, exacto, esta reunión sí que estuvo rodeada de expertos diplomáticos, estuvo muy preparada. Y el presidente Petro, pues sí, hay que decirlo, también tuvo un acierto y es ceñirse a lo que le dijeron. Y mire cómo salió. Es que la diplomacia, Juanca, está inventada hace mucho tiempo. Usted aquí ha tenido muchos ex cancilleres, personas que son expertas, analistas, y lo primero que le dicen a ustedes, mire, desen la mano, no escriba ahí en Twitter lo primero, como nos decía ayer uno de los ex cancilleres, no recuerdo si fue Camilo Reyes o si fue Julio Londoño, mire, lo primero que usted tiene que hacer es no reaccionar a las noticias, sino en materia internacional usted tiene que pensar 2 veces, es decir, la diplomacia va a otro ritmo, porque hay unos intereses detrás, claro, a usted le puede molestar algo que haga alguien de otro país, a usted le puede molestar algo que diga una persona de otro país, inclusive extrapolándolo a lo que está pasando con Ecuador, ¿no? Usted le puede molestar eso, pero usted tiene que pensar bien cómo va a reaccionar y qué es lo que va a hacer y cómo va a manejar este asunto, ¿no? Que a lo mejor esto lo pueden aplicar también a lo que está pasando con Ecuador, porque lamentablemente con la aparición de las redes sociales, con la aparición de muchas otras cosas, no solamente las entrevistas públicas y demás, pues evidentemente se ha exacerbado también esa costumbre de la diplomacia de micrófono y de Twitter. Y eso hace mucho daño, y esto es lo que demuestra, y estoy de acuerdo con ustedes, que cuando se hacen las cosas por las vías diplomáticas, pues la cosa sale bien. Exacto. Vamos a repasar declaraciones. Vamos primero con, vamos con el presidente Petro. Primero, vamos con el presidente Petro, la rueda de prensa. Miremos. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Y se lo dije al presidente Trump, si usted quiere una aliada en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos hoy por miles arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras. Bueno, ahí estaba entonces el tema de narcotráfico, que es más, esperaban ciertas discrepancias en este asunto, pero al final no se dio. Digo, Edu, ayudó el tema de que no entraron en cifras. Ese es otro detalle. Cuando no entra el presidente Petro, ni el presidente Trump tampoco se interesa, por lo menos en la reunión, por el tema más polémico que es el tema de cifras, yo creo que eso logró permitir que el tema más o menos saliera bien, ¿no?
Sí, yo creo que ahí el presidente se anota un gol y es poderle o haber podido exponerle al presidente Trump de una manera extensa y tranquila y cordial en qué consiste su lucha contra los narcóticos. Una estrategia que aquí en nuestro país, Juanca, ha sido supremamente cuestionada, pero que aparentemente para Trump fue aceptable, porque muchos estaban esperando, no, es que Trump va a obligar a Petro a volver, por ejemplo, a las fumigaciones aéreas, va a obligar a Petro a volver a los herbicidas y todas estas estrategias y al final lo que, según hemos sabido hasta ahora, pues a Trump estuvo como complaciente con esa estrategia que le planteó el presidente Petro y aún más le dice, bueno, y entonces, ¿qué más necesita para que avancemos en eso? Eso es un golazo, Juanca, porque obviamente siendo el presidente Trump, pues un presidente de derechas, ¿no? Y un presidente muy arraigado, digamos, a todo lo que tiene que ver con la política de persecución y de ataque directo al narcotráfico, capturas, bala, ¿no? Obviamente el que haya entendido y que haya interiorizado y se haya interesado por apoyar a Colombia en esa estrategia que tiene el presidente Gustavo Petro, sin duda que es un logro diplomático importantísimo y eso le da oxígeno al presidente Petro, obviamente a nuestro país también, para avanzar en ese intento y en esa prueba que está haciendo el presidente Petro en combatir los cultivos ilícitos y Claro. combatir el narcotráfico. Unas estrategias que, como le digo, Juanca, aquí internamente en la política interna sí han sido ampliamente cuestionadas. Sí, y han causado mucha polémica. Venezuela, a ver qué dijo el presidente Petro. ¿Cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí, si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente? ¿Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia? Bueno, ahí estaba entonces el tema Venezuela, que anticipaba el embajador esta mañana. Acá se pueden abrir negocios, ¿no? Muy importantes. Sí, Que le y pareció acá, absurdo el tema de sanciones a Trump. bueno, ya hablábamos del golazo que anotó el presidente Petro, hablemos del golazo que se anota Donald Trump, ¿no? Que es de alguna manera al vecino de Venezuela que haya de alguna manera entendido y casi que aceptado el operativo que hubo contra Nicolás Maduro y se llegaran a acuerdos o por lo menos se plantearan algunas estrategias y acuerdos para mirar hacia adelante en cómo progresa Venezuela, cómo se hacen algunos negocios y cómo de alguna manera Venezuela efectivamente puede volver a la democracia. Entonces, si hubo un gol por un lado, creo que aquí también hubo un gol del presidente Donald Trump en apaciguar a quien podría ser eventualmente uno de los grandes opositores en la región de ese operativo de captura de Nicolás Maduro. Entonces, aquí los dos se hicieron pasito y de aquí hacia adelante, Juanca, donde le salga la jugada a Donald Trump, como él la tiene pensada, logren dar esa transición democrática en el vecino país y se logre verdaderamente reactivar, decía ayer el presidente Petro, sobre todo las economías que están en las fronteras, ¿no? En la zona occidental de Venezuela, en la zona nororiental de Colombia. Eso evidentemente va a generar muchos beneficios para nuestro país, porque es que acuérdese que nosotros alcanzamos a tener en su momento, Juan Camilo, una balanza comercial con Venezuela de aproximadamente 7.000 millones de dólares y eso cuando se cerró la frontera se vino a cero, ¿no? Dice el presidente Petro, lo único que circulaba ahí era la droga, de resto todo quedó absolutamente paralizado. Se empieza a reactivar ahora con la llegada del presidente Petro y esos entendimientos iniciales que hubo con Maduro y hoy en día hay una balanza que puede está alrededor de los 1.000 millones de dólares, pero eso tiene un potencial muchísimo más grande y eso evidentemente puede beneficiar a Colombia enormemente. Entonces, pues aquí digamos que se dio también cuenta el presidente Petro que haciéndose pasito
en ese aspecto de Nicolás Maduro y todo lo que ocurrió el pasado 3 de enero, pues eso también puede ser bastante beneficioso para nuestro país. Vamos a pasar al tema de política, Edu. Tenemos una noticia de último momento, ya vamos a ir con eso, porque hay una reacción a esta reunión, una consecuencia, esta reunión del presidente Petro con el presidente Trump. Pero antes el tema político. Hoy estamos muy atentos a la decisión del CNE sobre Iván Cepeda, ¿no? Sobre el precandidato presidencial y su participación en la consulta. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención las recientes comunicaciones de Iván Cepeda. De hecho, publica esta mañana un comunicado y dice, bueno, si el CNE no me deja participar, pues lo que haré es que vamos a inscribirnos directamente a la primera vuelta. Es una reacción que me ha llamado la atención, Juanca, porque obviamente usted sabe que el candidato Iván Cepeda es muy del corte del presidente Petro. Esto hubiera dado, digamos, insumos, gasolina para decir que es que las instituciones le están impidiendo participar y ahondar, digamos, en esos discursos polarizantes. Pero de alguna forma lo que él ha dicho es, seguramente viendo ya pasos de animal grande, que no, si no lo deja participar el CNE o no se da luz verde para esa participación en medio de todo ese intríngulis jurídico que se ha armado allí alrededor de si puede o no, teniendo en cuenta que ya había participado en una consulta anterior, pues ya en un tono un poco más tranquilo dice, ok, entonces en ese orden de ideas me voy hacia la primera vuelta. Aquí la gran incógnita que queda en el aire. Sigue en democracia. Una vez, claro, una vez se Sigue sepa en la decisión, democracia. Digo, sí, sí, digamos que evidentemente eso está allí, pero al final, como lo hemos dicho en varias oportunidades, Juanca, a Iván Cepeda va a participar, digamos, va a ser candidato a la presidencia, sea precandidato ahorita en las consultas o sea candidato para la primera vuelta. Más allá de eso, lo interesante a saber próximamente es qué va a hacer y qué va a pasar con la coalición del pacto histórico y del progresismo, porque hay ahí unas personas como Roy Barreras, como Camilo Romero, como Juan Fernando Cristo, que están listos para participar. ¿Se van solamente ellos tres? Nos decía Roy Barreras, lo más conveniente es que sí, porque la gente debería encontrar en los tarjetones y a la hora de ir a votar una sí. opción por el progresismo. Pero la otra opción es que no haya consulta del progresismo, que todos apoyen a Cepeda y se vayan muy fuertes a primera vuelta. Del tablero, ya para terminar, del tablero de Roy hoy, ojo con el tablero de Roy Barreras hoy, se lo digo a la gente, ojo porque hoy obviamente es muy importante, en un futuro puede ser, en unas cuantas semanas puede ser más importante, ¿no? ¿A usted qué impresión le dio? No sé si estoy muy equivocado. Lo hago a modo de pregunta, que Roy tal vez le está apostando ganar la consulta del Frente Amplio sin Iván Cepeda y irse allí a primera vuelta para medir el apoyo de los simpatizantes del presidente Petro, de ese electorado tan importante, medir fuerzas. Mire, a mí me parece que es una jugada bastante peligrosa, Juanca. Y se lo digo porque si definitivamente insisten con ir a la consulta sin Iván Cepeda, esa persona que aparezca ahí está obligada a participar, está obligada a ser candidato. Es decir, no pueden a última hora decir, ah, no, entonces yo me voy a sumar a la campaña de Iván Cepeda. Y eso los pone en un escenario peligroso porque obviamente dividen los votos. Pero sé para dónde va usted y es el camino que está viendo Roy Barreras para derrotar de alguna manera a Iván Cepeda, que lo ve como un candidato supremamente fuerte y de aquí a 4 meses las cosas eventualmente podrían cambiar. Es una jugada que podrían estar contemplando ellos, peligrosa, pero que si Iván Cepeda cree que eventualmente tiene una oportunidad de ganar, por ejemplo, en primera vuelta, pues obviamente eso se convertiría para él en un obstáculo. Y lo dijo Roy Barreras también esta mañana, y es que esto no es una decisión que él anuncie hoy, es una postura que él ha planteado, pero si eventualmente el CNE impide que Iván Cepeda participe en la consulta, se tendrán que sentar los 4 para ver si finalmente el progresismo va o no a la consulta, previendo y dando, digamos, 3 pueblos más adelante, así como lo está haciendo usted, viendo qué puede pasar en la primera vuelta de las presidenciales.